La popularidad de Jesús tiene que haber sido muy grande, porque a pesar de que en su tiempo no existían los medios masivos de comunicación, el evangelista Lucas dice que cuando Jesús volvió a Galilea, se difundió su fama en toda la tierra de alrededor. Todos hablaban bien de Jesús y hablaban muy bien. Hay un periodo de aproximadamente 18 meses en que Juan el Bautista y Jesús desarrollaron sus ministerios en forma paralela. Ambos tenían discípulos, ambos bautizaban y ambos proclamaban el advenimiento del reino de Dios. Durante ese tiempo, la misión de Juan el Bautista fue establecer la identidad de Jesús, una tarea que hizo con admirable valentía y profundo gozo. Varias veces lo presentó a sus oyentes como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La tarea de Juan era conectar a Jesús con el Cordero que era sacrificado en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados. Esa predicación de Juan el Bautista sensibilizó al común de la gente y alertó a los fariseos y maestros de la ley, quienes seguramente se alegraron cuando Herodes mandó a encarcelar a Juan. Pero su alegría duraría poco, porque una vez que Juan desapareció de escena, Jesús se mostró con más fuerza. Juan no se puso celoso cuando sus propios discípulos lo dejaron a él para seguir a Jesús, ni cuando lo pusieron a él en la cárcel mientras que Jesús permanecía en libertad. Juan fue un auténtico mensajero de Dios que entendió y practicó eso de que es necesario que Él, Jesús, crezca, pero que yo mengüe. Y Jesús era cada vez más reconocido por todas partes. En una oportunidad se dirige a Nazaret, el pueblo donde se había criado. Nazaret era insignificante en varios sentidos. No se la menciona en el Antiguo Testamento, por lo que aparentemente no tenía ningún valor histórico. Su ubicación geográfica en lo alto de una colina la mantiene aislada de las grandes rutas comerciales. Nadie pasaba por Nazaret. En los tiempos del Nuevo Testamento, su población era de aproximadamente 75 familias, unas 350 personas. Había una sola fuente de agua pura para toda la ciudad y una sinagoga. Aunque pequeña y aislada, no debe haber sido un mal lugar para criar hijos. Allí Jesús pasó más de 20 años, por lo que todos lo conocían muy bien. A ese conocimiento personal que los habitantes de Nazaret tenían de Jesús, había que agregarle la fama que llegaba de sus actividades en los alrededores. Jesús ya era admirado en Nazaret antes de su visita misionera. Los locales estarían orgullosos de que alguien tan famoso saliera de su medio. Por eso le dan el privilegio de leer la Escritura ese sábado, y no solo de leer, sino de exponer su enseñanza. Su admiración era tal que después de la primera frase de Jesús, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero esa admiración no les iba a durar mucho, porque el pasaje de Isaías que Jesús leyó no fue elegido al azar, sino a plena conciencia por el Padre en los cielos, para que el romanticismo religioso de los habitantes de Nazaret se cambiara a una espiritualidad que ayudara en forma concreta a los necesitados y le cambiara la vida a la gente que vivía en penumbras. Jesús anunció en forma específica que Dios había llegado a cambiar rotundamente las situaciones de la gente. Jesús agrega todavía un poco más. Dice cosas que los oyentes hubieran preferido no escuchar. Siempre hubo gente necesitada en todo sentido. Siempre hubo gente que clamaba por un cambio en su situación. Jesús cita a los leprosos y las viudas, dos de los sectores menos beneficiados en la sociedad de esos tiempos. ¿Qué hizo Dios con estas personas en Israel en los tiempos de los profetas Elías y Eliseo? Nada.
las dejó abandonadas a su situación por la incredulidad general, la idolatría y la desobediencia que reinaba en ese entonces en Israel. Pero Dios no deja de hacer el bien y de cambiarle la vida a la gente, prosigue diciendo Jesús, solo que lo hace con otras personas, que nunca fueron parte del pueblo de Israel, pero que definitivamente eran hijos de Dios y como tales, objetos de su misericordia. En otras palabras, Jesús les dice que el amor de Dios no tiene límites, no se encasilla en las fronteras de la religión, ni se estanca en un lugar geográfico, ni mucho menos hace acepción de personas. Ni la viuda de Sidón, ni el leproso de Siria eran parte de lo que los israelitas consideraban el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios mostró en ellos su compasión. De esta forma, Jesús declara que si sus oyentes de Nazaret no aceptan el camino de Dios, de arrepentimiento y compasión por los demás, Dios concentrará su atención en otra gente. Lo que Jesús decía era intolerable para los santurrones de su propio pueblo, quienes seguramente se amparaban en el hecho de ser descendientes de Abraham. Y no perdieron tiempo. Sacaron a Jesús de la sinagoga e intentaron tirarlo barranca abajo para deshacerse de él. El orgullo local se transformó en miedo y odio ciego. No se detuvieron a medir las consecuencias. Actuaron con espontaneidad, como les dictaba el corazón, un corazón cerrado a las buenas noticias de Jesús. En cierto sentido, los de Nazaret lograron su propósito de deshacerse de Jesús, porque él salió de allí y se fue a ejercer su ministerio de amor entre otra gente. ¿Se habría desilusionado Jesús porque no encontró aceptación entre sus propios vecinos, los que lo ayudaron a crecer, a formarse en un adulto? Difícilmente. En todo caso, se habrá dolido. Jesús no vino a ilusionarse con la gente ni a crearse expectativas de popularidad, sino a poner en claro cuál es el mensaje de Dios para su pueblo. Su intención fue no saltear a nadie. Él conocía a la gente de su pueblo y sabía de sus necesidades, sobre todo de su imperiosa necesidad de cambiar su corazón endurecido y anquilosado en la historia y las tradiciones por uno más sensible a las necesidades de todos. De nada le sirvieron a Jesús su popularidad y el hecho de que todo el mundo hablaba bien de él. Tampoco su predicación sobre el pasaje del profeta Isaías logró abrir una brecha en la testarudez de sus vecinos. ¡Qué remedio! Jesús no se quedó a insistirles, no les abrió a la fuerza el entendimiento, solo hizo referencia al plan de Dios según las Escrituras Sagradas. Más adelante, y como conclusión de alguna de sus enseñanzas, Jesús diría: el que tiene oídos para oír, oiga. No había oídos dispuestos a escuchar a Dios en Nazaret. Había que ir a otra parte. Al norte del lago de Galilea, donde desemboca el río Jordán, hay 3 ciudades muy cercanas una de las otras: Capernaum, Corazín y Betsaida. Las 3 están ubicadas de tal manera que forman un triángulo. Los estudiosos del Nuevo Testamento han dado a llamar a esta zona el triángulo evangélico. No existe espacio físico sobre este mundo donde hayan ocurrido tantos milagros de Jesús como en ese reducido territorio. Para dar una idea de la distancia entre dichas ciudades, hay que pensar que, caminando, se pueden visitar las 3 en un mismo día. ¿Por qué eligió Jesús un territorio tan pequeño para ejercer un ministerio tan amplio? Si el centro religioso estaba en Jerusalén, ¿por qué no establecerse allí?
Hay varios factores que pesaron en la decisión de Jesús de ir a la costa del lago. Pedro y su hermano Andrés, dos de los discípulos de Jesús, eran oriundos de Betsaida, aunque también tenían casa en Capernaum. En esta última ciudad Jesús sentó su base de operaciones. Ambas ciudades estaban a la orilla del lago de Galilea, que en esos tiempos era considerado como una mina de oro por varias razones. En la desembocadura del Jordán, en el norte del lago, se encontraban los mejores lugares de pesca. En la misma zona había varias fuentes de aguas termales, ricas en minerales y buenas para curar y aliviar las enfermedades de la piel, tan comunes en aquellos días. Capernaum era además un centro comercial muy importante, donde se hablaban en forma corriente arameo y griego. Andrés, por ejemplo, el hermano de Pedro, tenía un nombre griego, y fue él quien sirvió de enlace entre unos griegos que querían ver a Jesús y este. Tanto Capernaum como Betsaida estaban ubicadas a lo largo del camino internacional que unía Damasco, en Siria, con el mar Mediterráneo. En Capernaum y sus alrededores residían tanto judíos como paganos y recibían al paso gente de todos lugares y de diferentes grupos étnicos: sirios, libaneses, griegos, israelitas, egipcios, filisteos, romanos, etc. En pocas palabras, el triángulo evangélico era multicultural y multiétnico, donde se hablaba más de un idioma y donde la gente iba en busca de salud, alivio, trabajo y prosperidad. Pero quizás lo más llamativo de esta zona es que fuera un lugar de profunda oscuridad espiritual. Tal vez ese fue el motivo más importante por el cual Jesús se radicó allí por un tiempo. Está claro que Jesús ejerció un ministerio tan poderoso como diverso en ese lugar para cumplir con la profecía de Isaías que dice: Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. A pesar de las aguas curativas, de la prosperidad comercial, de la rica diversidad cultural y étnica, en esa zona reinaba la oscuridad. La tierra de Zabulón y Neftalí, dos de las antiguas tribus de Israel que se asentaron en esa región, fue la primera en sufrir los ataques de su enemigo del noroeste, Asiria. Además, era constantemente bombardeada por la cultura griega pagana, que ejercía una influencia negativa en los creyentes judíos. Esa era la oscuridad. No se veía con claridad qué Dios era el verdadero, ni se encontraba respuesta a la sociedad y al sufrimiento, a la desolación de las guerras, a los ataques de los salteadores y a la diversidad de la enseñanza religiosa que, en definitiva, no conducían a ningún lado. ¡Cuánta oscuridad! ¡Cuántos caminos sin salida! Mateo dice que el pueblo que habitaba en las tinieblas vio gran luz. Menos mal. Caminar en la oscuridad es un problema serio. No se ven los pozos, ni las piedras, ni el camino. No hay un rumbo fijo, se deambula por la vida sin saber a dónde se va. Así vivían muchos de los que habitaban dentro del triángulo evangélico y muchos de los que pasaban por esa región. La luz era oportuna. Es llamativo que Mateo no dice que la gente vio un poco de luz, como para sentir cierto alivio y encontrar un poco el rumbo, sino que vio una gran luz y que la luz les resplandeció. La luz era fuerte, iluminaba bien los pecados de la gente para que se vieran con todo su horror, pero más que nada, con Jesús al lado, la gente podía ver con toda claridad el amor del Padre en los cielos. Esa buena voluntad para con ellos, de perdonarles todo sin preguntar nada y de darles fuerza para vivir a pleno, en paz y con alegría.
es que la misión de Jesús no fue la de movilizar tibiamente a la gente para que encontrara un camino mejor en la vida. Su misión fue, antes bien, presentarse a sí mismo como el camino y como la luz, para que quienes creyeran en Él experimentaran un cambio radical en la vida. Dios quiere que su criatura llegue a ser prácticamente como Jesús. San Pablo dice que Dios quiere edificarnos hasta que lleguemos al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es poca cosa lo que Dios quiere obrar en nosotros. Él tiene planes muy ambiciosos para sus hijos y no se conforma con poco. Tal vez por eso les costaba tanto a los habitantes de Nazaret creer en Él, porque no podían entender cambios tan radicales. Ellos, como muchos otros, solo buscaban un alivio inmediato y superficial. Dios, en cambio, quería brindarles una paz profunda y eterna. El camino del mar, la vía maris, los dos idiomas y el tráfico comercial, entre otros, fueron elementos que Dios usó para que la predicación y la acción misericordiosa de Jesús, de sanidad y liberación, se extendiera rápidamente por todos lados. El triángulo evangélico era un lugar estratégico, excelente para la misión de Dios y para dar cumplimiento a la profecía de Isaías. Jesús no eligió al azar los lugares donde ejercer su ministerio. No fue de un lado para otro según se sintiera cómodo o incómodo con la gente o con el lugar. Cuando se establece temporalmente en Capernaum, lo hace para dar cumplimiento al plan que Dios ya había establecido desde muchos siglos atrás. Todas las veces Jesús obra de acuerdo al plan de Dios. Después de todo, a eso había venido, a dar cumplimiento a las Escrituras y a llevar a cabo la voluntad de su Padre. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, afirmó Jesús. Muchos en Nazaret, en Jerusalén y en el triángulo evangélico no entendieron estas palabras, pero hubo otros muchos que sí entendieron y creyeron a Jesús y vivieron a pleno, y hoy viven mucho más plenamente de lo que nos podemos imaginar en la eternidad. Mientras Juan el Bautista predicaba en la zona del Jordán, Jesús se mantuvo en Judá, respetando el espacio y el ministerio del Bautista. Es como que no había lugar para dos líderes tan fuertes en la misma zona. Pero ni bien Juan desaparece de escena, Jesús comienza a desplegar su actividad en Galilea. Galilea era mejor que Judá a ese respecto. En Judá estaba la capital, y en la capital el templo, y en el templo los prepotentes líderes religiosos que ataban pesadas cargas sobre el común de la gente. Criticones, observadores de cada movimiento, si Jesús curaba a alguien el día de reposo, si los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, si Jesús pagaba o no el impuesto al templo, si tomaba vino o si se sentaba a comer con mala compañía. Ahora entiendo por qué Jesús no perdió el tiempo en ir de Judá a Galilea. Los celos de los líderes religiosos podían precipitar su muerte. Era mejor cambiar de lugar. Cuando observo que Juan el Bautista y Jesús no se estorbaban mutuamente, ni se contradecían, cuando veo cómo Jesús respetó el espacio físico y el ministerio del otro líder, pienso en cómo Dios ubica hoy a sus líderes en su iglesia. Me veo a mí mismo evitando líderes criticones y buscapleitos, salvaguardas de una religión basada en tradiciones extrabíblicas. Veo que Dios me ubica según su parecer y de acuerdo a su plan, allí donde me necesita. Hasta cambió el estilo de mi ministerio más de una vez. Me puso sobre un púlpito, al frente de un aula. Me llevó a aconsejar y a consolar, a escribir y a escuchar.
Los modelos que Dios tiene para los diferentes ministerios en su iglesia no son rígidos, son más bien funcionales. Pero el mensaje no cambia. El mensaje es el mismo que proclamó Juan el Bautista o el mismo Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta sola oración resume perfectamente el mensaje total de Dios. Arrepentíos. Dios nos mira y nos dice, dense cuenta dónde están parados. Mírense a sí mismos. Miren cuántos pecados que necesitan ser perdonados. Vean su propia miseria, sus necesidades, sus frustraciones y esa pobre visión de la vida que los lleva a caminar por este mundo como víctimas de las circunstancias y que les quita la alegría y la paz. En definitiva, miren con honestidad su propia situación. Cuando nos vemos como Dios nos ve, entonces Juan el Bautista y Jesús nos dicen, el reino de los cielos está cerca. Y aquí otra vez se cumplen las palabras del ángel Gabriel cuando anunció que Jesús sería Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es, en definitiva, mi ministerio, anunciar que Dios está con nosotros. ¿Dónde tengo que anunciarlo? A donde sea que Él me lleve. A veces me hace volver al pueblo donde me crié, aquellos que me vieron crecer. Menos mal que nunca me trataron como los nazarenos trataron a Jesús. Otras veces me ha llevado a lugares tan, pero tan pobres, que otros líderes más experimentados tuvieron que tener paciencia conmigo y enseñarme a hacer un ministerio para el cual no había modelos. Otras veces seguí los moldes tradicionales de la iglesia, muy apropiados en algunos lugares, no tanto en otros. Hoy estoy a la expectativa, porque puede ser que Dios esté diseñando un nuevo modelo para mi ministerio. Intento mantenerme abierto a esa voluntad. Observando el ministerio de Jesús, el de Juan el Bautista y el de la iglesia en general a través de la historia, veo que Dios no pone límites. Es más, atraviesa los límites que nosotros nos imponemos a nosotros mismos. Nos cuesta salir de nuestra cultura y aceptar otra. Nos mantenemos dentro de nuestras tradiciones sin considerar otras. O simplemente despreciamos a los que no viven como nosotros. Nos imponemos límites geográficos, sociales, raciales y religiosos. Nos olvidamos de lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Jesús no tuvo barreras para alcanzar a la gente. Salió de los límites del territorio de Israel. Le dedicó la misma atención a las mujeres y a los niños que a los hombres. Algo totalmente sorprendente para aquellos tiempos. A los de Nazaret no les gustó que Dios fuera tan abierto y que se acercara a los no judíos. Ellos creían más en sí mismos y en su religión institucionalizada que en Dios. Por eso Mateo dice tan categóricamente que Jesús no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Es que la finalidad de los milagros no era solamente crear cierto bienestar temporal, ni hacer de Jesús una persona famosa. Eran, antes bien, para señalarlo como el Hijo de Dios y para crear la fe en su misión redentora. Si hay incredulidad, no hay milagros. Más de una vez no entiendo por qué Dios no hace milagros en mi propia tierra, en mi vida, en mi familia, en esas cosas de todos los días que bien necesitarían un poco de alivio inmediato. Incrédulo no soy, lo que sí, tal vez me olvido a veces del fin último de los milagros, reafirmar que Jesús es el Señor de mi vida. Mateo dice que Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Tal vez esa es la parte que me falta apreciar de los milagros de Dios, de los muchos que ha hecho en mi vida y en la de aquellos que me rodean.
Los milagros son para darme cuenta de dónde estoy parado, de quién soy, de mis necesidades, de mi pecado, de mis penas y de mi mortalidad. Cuando me doy cuenta de todo eso, entonces se produce el arrepentimiento y entiendo que necesito a Dios, porque no puedo vencer mi pena, ni el pecado, ni la mortalidad. Y ahí es donde se produce un milagro, que no es muy espectacular, pero que es profundo y me cambia la vida. El reino de los cielos se acerca. Dios viene y me perdona y sigue señoreando en mi vida con más autoridad que antes. Al final, el alivio no es solo circunstancial. Un gran milagro que Dios hizo en mi vida fue el de darme una nueva vista. Dicho en otras palabras, me enseñó a ver con los ojos y con el corazón. Durante mucho tiempo yo espiritualizaba demasiado el mensaje de la Escritura. Creía que los ciegos eran solamente los que no veían sus pecados ni su necesidad de Dios, que los presos eran los que estaban encadenados en sus pecados, que los enfermos eran enfermos espirituales. Era una forma de ver las cosas, un tanto cómoda, por cierto. Pero el pasaje de Isaías que Jesús leyó en Nazaret me abrió más los ojos y sensibilizó mi corazón para ver que Dios abarca todas las esferas de la vida, no solamente la espiritual. Hoy estoy a la expectativa esperando nuevos milagros, esperando ver nuevas cosas. Me gusta cuando Dios me sorprende.